Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los secretos mejor guardados y, la verdad, más oscuros de la historia de Chile. Es una historia que parece susurrarse entre los bosques y la niebla de la increíble isla de Chiloé. Así que prepárense, porque vamos a descubrir la historia de la recta provincia. A ver, arranquemos con una pregunta que suena totalmente a novela de fantasía. ¿Pudo existir una sociedad secreta, con su propio rey, con sus propias leyes, con sus verdugos, que gobernara en las sombras de una provincia chilena? Bueno, lo que la historia nos cuenta es, de lejos, mucho más extraño que la ficción. Todo sale a la luz en 1880, y es que lo que parecía una simple persecución de curanderos locales, de repente se transforma en un juicio masivo que destapó algo que el gobierno chileno de verdad no se podían imaginar, que existía una estructura de poder paralela que llevaba siglos operando a sus espaldas. Y ojo, que no estamos hablando de un mito o un cuento. Escuchen esta cita que está sacada directamente de los documentos del fiscal del caso. Él habla de una asociación secreta con sus propias leyes, donde la pena más común era nada más y nada menos que la muerte. Esto no era un simple grupo de creyentes, era una organización con un poder real y muy temido. Pero, a ver, la pregunta es obvia. ¿Cómo pudo surgir algo así? Para entenderlo, tenemos que ir un poco para atrás y ver el profundo choque cultural que se vivía en la isla. Un choque que al final dejó un vacío de poder y de justicia. Es que aquí literalmente chocan dos mundos. Por un lado está la cosmovisión chilota, que tiene unas raíces indígenas muy profundas, donde una enfermedad o una muerte no eran algo natural, sino el resultado de un maleficio. Y el machi, que era el líder espiritual y el sanador de la comunidad, era el único que podía curarlo. Pero claro, para el Estado y la Iglesia estas prácticas eran ritos supersticiosos, y el machi era un criminal, alguien que representaba una autoridad rival. A ver, imagínense por un segundo vivir en un lugar así, donde toda la comunidad cree que se puede matar a alguien con un hechizo, y al mismo tiempo, las autoridades te persiguen justamente por esas creencias. Esta tensión constante, esta atmósfera de sospecha y de miedo, fue el caldo de cultivo perfecto para que creciera una justicia clandestina, una que ofrecía respuestas y orden donde el Estado oficial era visto como ausente o peor, como el enemigo. Y fue precisamente esa justicia clandestina, ese sistema paralelo, lo que las autoridades chilenas estaban a punto de descubrir, y de la manera más espectacular que se puedan imaginar. Es que esto no surgió de la nada, fue una escalada de tensión. Miren, en 1851 la Iglesia ya los condena oficialmente, pero el gran salto se da en 1880, cuando el Estado entra con una acción oficial y súper agresiva, ordenando arrestos masivos. Y es ahí, en los interrogatorios de ese gran juicio, donde uno por uno los detenidos empiezan a soltar el secreto, la recta provincia. Y de nuevo, para que quede claro que esto era algo serio, escuchemos al propio tribunal. La sentencia reconoce que no es algo nuevo, sino una institución que existe desde tiempos remotos y que tiene un número excesivo de miembros. La escala de la organización de verdad dejó helados a los jueces. Bueno, ahora sí vamos a sumergirnos en cómo funcionaba este estado secreto. Porque lo que descubrieron, era mucho pero mucho más que un simple culto. Sí, olvídense de esa imagen típica del hechicero aislado en una choza. Nada que ver. La recta provincia era, en esencia, un gobierno en la sombra, con todas las letras, con un territorio definido, una jerarquía clarísima y un sistema judicial propio que operaba totalmente al margen de la ley chilena. Es que miren esta estructura, por favor. Es casi un espejo de un gobierno moderno. Tenían de todo. Un rey que era la autoridad máxima. Un gran consejo que funcionaba como su poder legislativo. Jueces que dictaban sentencias. Y los reparadores que eran su propia fuerza policial y ejecutora. Era un sistema completo y totalmente funcional. Y acá es donde la historia se pone de pesadilla. Porque se decía que cada centro de poder, cada una de esas cuevas secretas, estaba custodiada por un imbunche. La leyenda cuenta que era un niño secuestrado y deformado hasta convertirlo en un monstruo. Un guardián silencioso que lo sabía todo y ante el cual se dictaban las sentencias de muerte. El poder de los miembros de la recta provincia no era solo organizacional, también venía de artefactos legendarios como el macung. Imagínense esto, un chaleco, hecho de piel humana, que le permitía al que lo usaba volar, hacerse invisible e iluminar la noche. Este objeto era el símbolo de su poder y la herramienta para ejecutar sus misiones secretas. Claro, después de semejante revelación, con un juicio de esta magnitud, uno pensaría, bueno, listo, fue el fin de todo. Pero la historia de la recta provincia es mucho más compleja.
A ver, que el juicio fue un golpe devastador, sin ninguna duda. Cayeron muchos líderes, los encarcelaron, toda la estructura quedó al descubierto. El Estado chileno realmente creyó que había terminado con ellos para siempre. Pero se equivocaban. Y esto, para mí, es lo más impactante de todo. El análisis histórico moderno llega a una conclusión tremenda. La recta provincia nunca pero nunca desapareció. Simplemente se volvió más sigilosa. Entró en lo que llaman una reserva formal, adaptándose para sobrevivir en las sombras. La creencia es que nunca dejó de funcionar del todo. Lo que pasó fue que, con el tiempo, los detalles de cómo funcionaban se fueron perdiendo para el público en general. Se fue transformando más en una leyenda, ¿no? En un mito. Pero, y este es el punto clave, la creencia de fondo en Chiloé, la idea de que existe un poder oculto que imparte su propia justicia, se mantuvo. Y según muchos, sigue vigente hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final que, la verdad, da un poco de escalofríos. Si esta organización nunca se fue, si solo aprendió a esconderse mejor, ¿qué forma tiene hoy en día? ¿Sigue siendo un gobierno en la sombra o ya se ha convertido solo en un mito? O quizás es algo intermedio. La respuesta tal vez todavía está oculta entre los bosques y la niebla de Chiloé.